El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 35. Segunda parte. El ser para sí. Capítulo 3. La trascendencia. 5. El conocimiento. Este rápido esbozo del develamiento del mundo al para sí nos permite concluir, concederle al idealismo que el ser del para sí es conocimiento del ser, pero añadiendo que hay un ser de este conocimiento. La identidad del ser del para sí y el conocimiento no proviene de que el conocimiento sea la medida del ser, sino de que el para sí se hace anunciar lo que él es por él en sí, es decir, de que él es, en su ser, relación con el ser. El conocimiento no es nada más que la presencia del ser al para sí. Para sí no es sino la nada que realiza esa presencia. Así, el conocimiento es, por naturaleza, ser extático, y se confunde por ello con el extático del para sí. El para sí no es primero para conocer después, y tampoco puede decirse que no es, sino en tanto que conoce o que es conocido, lo que quiere desvanecerse al ser en una infinitud reglada de conocimientos particulares. Conocimiento es el acaecimiento absoluto, y primero el surgimiento absoluto del para sí en medio del ser y allende del ser, a partir de ser que él no es, y como negación de este ser y nihilización de sí. En una palabra, por una inversión radical de la posición idealista, el conocimiento se reabsorbe en el ser. No es ni un atributo, ni una función, ni un accidente del ser, sino que no hay más que el ser. Desde este punto de vista, aparece como necesario abandonar enteramente la posición idealista, y se hace posible considerar la relación entre el para sí y el en sí como una relación ontológica fundamental. Hasta podremos, al final de este libro, considerar esa articulación del para sí con respecto al en sí como el esbozo perpetuamente móvil de una cuasi totalidad que podremos denominar el ser. Desde el punto de vista de esta totalidad, el surgimiento del para sí no es sólo el acaecimiento absoluto para el para sí, sino también algo que ocurre al en sí, la única aventura posible del en sí. Todo ocurre, en efecto, como si el para sí, por su propia nihilización, se constituyera en conciencia de, es decir, por su propia trascendencia, escapar a la ley del en sí, en que la afirmación está empastada por lo afirmado. El para sí, por su negación de sí, se convierte en afirmación del en sí. La afirmación intencional es como el reverso de la negación interna. Solo puede haber afirmación por un ser que es su propia nada, y de un ser que no es el ser afirmante. Pero entonces, en la cuasi totalidad del ser, la afirmación le ocurre al en sí. La aventura del en sí es ser afirmado. Esta afirmación, que no podía ser llevada a cabo como afirmación de sí por el en sí, sin ser destructora de su ser en sí, le ocurre al en sí que sea realizada por el para sí. Es como un éxtasis pasivo del en sí, que lo deja inalterado y que empero se efectúa en él y a partir de él. Todo sucede como si hubiera una pasión del para sí que se perdería a sí mismo para que la afirmación mundo ocurriera al en sí. Y por cierto, esta afirmación no existe sino para el para sí. Ella es el propio para sí y desaparece con él, pero no está en el para sí, pues es el éxtasis mismo. Y si el para sí es uno de sus términos, el afirmante, el otro término, el en sí, le es realmente presente. Solo afuera, sobre el ser, hay un mundo que se me descubre. Al realista, por otra parte, le concederemos que el ser mismo, presente a la conciencia en el conocimiento, y que el para sí no agrega nada al ser. En este sentido, el para sí es presencia inmediata al ser y se desliza a la vez como una distancia infinita entre él mismo y el ser, pues el conocer tiene por ideal el ser lo que se es, el ser lo que se conoce, y como estructura originaria, el no ser lo conocido. Mundanidad, espacialidad, etc., no hacen sino expresarse este no ser. Así,
Me encuentro yo doquiera entre mí mismo y el ser, como la nada que no es el ser. El mundo es humano. Se advierte la particularísima posición de la conciencia. El ser está doquiera, contra mí, en torno mío, pesa sobre mí, me asedia, y soy perpetuamente remitido de ser en ser. Esta mesa que está allí es ser, y nada más. Esa roca, ese árbol, aquel paisaje, ser, y de otro modo, nada. Quiero captar este ser, y no encuentro ya sino a mí. Pues el conocimiento intermediario entre el ser y el no ser, si lo tomo como subjetivo, me remite al ser absoluto, y cuando creo captar lo absoluto, me remite a mí mismo. El sentido mismo del conocimiento es lo que no es, y no es lo que es, pues para conocer el ser tal cual es, será necesario ser ese ser, pero no hay tal cual es, sino porque no soy el ser tal cual es. Si me convirtiera en él, el tal cual es, se desvanecería y no podría ya ni siquiera ser pensado. No se trata aquí ni de un escepticismo, que supone precisamente que el tal cual es pertenece al ser, ni de un relativismo. El conocimiento nos pone en presencia de lo absoluto, y hay una verdad del conocimiento. Pero esta verdad, aunque no entrega nada más y nada menos que lo absoluto, sigue siendo estrictamente humana. Quizás asombre que hayamos tratado el problema del conocer sin plantear la cuestión del cuerpo y de los sentidos, ni referirnos a ella ni una sola vez. No entra en nuestro propósito desconocer o descuidar el papel del cuerpo, pero importa, ante todo, en ontología, como en cualquier otro terreno, observar un orden riguroso del discurso, y el cuerpo, cualquiera que fuere su función, aparece ante todo como algo conocido. No podría, pues, referir a él el conocimiento, ni tratar acerca de él antes de haber definido el conocer, ni derivar de él, de ningún modo o de manera, el conocer en su estructura fundamental. Además, el cuerpo, nuestro cuerpo, tiene como característica particular ser esencialmente lo conocido por el prójimo. Lo que conozco es el cuerpo de los otros, y lo esencial de lo que sé de mi cuerpo proviene de la manera en que los otros lo ven. Así, la naturaleza de mi cuerpo me remite a la existencia del prójimo y a un ser para otro. Descubro con él, para la realidad humana, otro modo de existencia tan fundamental como el ser para sí, y al cual denominaré el ser para otro. Si quiero describir de manera exhaustiva la relación del hombre con el ser, es menester ahora que aborde el estudio de esta nueva estructura de mi ser, el para otro, pues la realidad humana debe ser en su ser en un solo y mismo surgimiento, para sí para otro.